Buenas tardes con todos. Vamos a empezar el curso con la presentación del programa. Eh, el curso tiene dos partes básicas. En la primera vamos a estudiar el modelo básico de la macroeconomía, que es el ISLM, que aquí le estamos llamando ISRT, que nos permite determinar el nivel de producción y empleo. ¿Sí? En la primera parte que empezaremos hoy día, supongo, vamos a discutir los indicadores macroeconómicos básicos y probablemente hagamos una pequeña descripción de la situación económica actual en la medida en que vamos describiendo esos indicadores macroeconómicos básicos. Son tres: el PBI, que nos mide la actividad económica. También podemos usar el empleo y el desempleo, como dice su libro de texto. Y el otro indicador básico es la inflación. ¿Qué pasa con los precios de los bienes y servicios que consumen las familias, las personas? Entonces, esas primeras clases las vamos a dedicar a los indicadores macroeconómicos básicos, y a partir de allí vamos a explicar el modelo básico que se usa en estos cursos de macroeconomía, que es el modelo ISLM. Aquí le he hecho una pequeña eh, variación, y vamos también a incluir algunos aspectos que son importantes en el caso de la economía peruana, en particular eh, el hecho de que exporta materias primas, básicamente metales hoy día: cobre, oro, zinc, plata, plomo, etcétera, hierro. Y vamos a discutir cuál es el papel, el rol que juegan los precios internacionales de esos metales que vendemos en el extranjero, básicamente todos los productos de la industria minera, y qué papel juegan esos precios que no se determinan en el Perú, sino se determinan en el mercado mundial. Qué papel juegan en las fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo, en los periodos de auge o vacas gordas, y en los periodos de recesión o vacas flacas. Y en la segunda parte del curso, a ese modelo macroeconómico básico le vamos a incluir la determinación del nivel de precios. En la primera parte vamos a considerar que los precios de los bienes y servicios producidos dentro del país o consumidos dentro del país son eh, fijos, eh, y tan constantes, y solo vamos a incluir su variación para subir o bajar. Para subir, cuando suben, la velocidad a que suben le llamamos la inflación, y para el caso en que bajen le llamamos deflación. Entonces, ese es este modelo ISLMOA que vamos a ver eh, en la segunda parte del curso. El objeto básico del curso es entender los determinantes básicos de auges y recesiones. Esa es la idea fundamental. ¿Qué hace que una economía de mercado, una economía capitalista de mercado, tenga periodos de auge, de vacas gordas, donde crece el empleo, crece la producción, aumentan los ingresos, es relativamente más fácil encontrar trabajo? ¿Qué hace que existan esos periodos y duren más o menos? ¿Y qué factores hacen que existan estos otros periodos de vacas flacas, donde cae la producción y el empleo, encontrar trabajo se hace muy difícil, las ventas de las empresas tienden a caer, las empresas cierran
disminuyen su producción y normalmente no contratan más gente, sino que contratan menos gente y despiden gente. Entonces, esa es la idea básica del curso. A eso le llamamos las fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo, los ciclos económicos, ¿sí? Y en el análisis de esos ciclos económicos también se estudia el cambio en el nivel general de precios. Las familias compran en promedio una cierta canasta de bienes y servicios, le ponemos, después vamos a ver en detalle, le ponemos un precio a esa canasta de bienes y servicios, cuánto cuestan, digamos, 5 paquetes de fideos, 3 paquetes de arroz, etcétera, etcétera, 3 kilos de papas, hacemos una canasta con muchos bienes y servicios y vemos qué pasa con el precio de la canasta. Y conforme el precio sube, decimos que hay inflación mayor o menor si el precio sube más o menos rápido. ¿Sí? Ese es entonces el primer objetivo del curso, es entender estas fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo y la determinación también del nivel de actividad económica, perdón, del nivel general de precios, ¿sí? Una segunda idea importante es que queremos saber cómo influye el gobierno en estas fluctuaciones macroeconómicas. Los gobiernos desde los años 50 para acá, en realidad desde la crisis de los años 30, de 1930 para acá, pero en particular desde los años 50 para acá, eh, desarrollan un conjunto de actividades, lo que llamamos políticas monetarias y fiscales. Las políticas monetarias son las acciones que hace el Banco Central de Reserva, ¿sí? Y las políticas fiscales son las acciones que hace el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, digamos, fuera del Banco Central de Reserva, ¿sí? Entonces, la política monetaria tiene que ver con el costo del crédito, tiene también que ver con el precio del dólar, ¿sí? Y las políticas fiscales tienen que ver con el gasto público, con los impuestos, con los distintos tipos de gasto público. ¿Sí? Y entonces lo que queremos, ese es el otro componente importante del curso, queremos entender qué papel juegan estas políticas monetarias y fiscales en el ciclo económico, en ese proceso de auges y recesiones que caracteriza a todas las economías modernas, ¿sí? Y finalmente, una tercera idea del curso es tratar de conectar esto que estamos estudiando, estos modelos, con el desempeño de la economía peruana. La idea básica es que la macroeconomía sirve para resolver los problemas del mundo real. Esa es la idea básica de este curso, ¿sí? Y entonces hay que conectar, y eso es una cosa que se tratará de hacer en la mayor medida posible. Se tratará de conectar los modelos que estudiamos con las coyunturas macroeconómicas que atraviesa la economía peruana, ¿sí? Con el desempeño de corto plazo de la economía peruana. Y el curso estará centrado, como ya dije, en la presentación y utilización de este modelo ISLM, que conforma, digamos, el corazón de estos libros de texto en macroeconomía que vamos a usar, ¿sí? Un punto que quisiera remarcar es que vamos a hacer uso continuo de estos modelos y lo que queremos en realidad es aprender a usar, a pensar con ellos, ¿sí? A resolver problemas con ellos, ¿sí? Y para esto vamos a tener prácticas calificadas donde pues, la materia, digamos, sobre la cual se examina está limitada, está acotada, ¿sí? Y controles de lectura
básicamente para leer, no solo, pero básicamente para leer el libro de texto, ¿sí? Que tienen en conjunto un peso de 40% igual que el examen final. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes vean que estas prácticas y estos controles de lectura tienen un peso importante y le dediquen el esfuerzo, digamos, que corresponde, ¿sí? Eh, a, alguna otra cosa extra. Bueno, los exámenes van a ser, digamos, van a tener el mismo tipo de preguntas que van a encontrar en las prácticas calificadas. eh, y entonces cuando llegue el examen parcial ya tendrán una idea precisa de cuál es el tipo de preguntas que van a tener que responder en el examen. Entonces no va a haber ninguna sorpresa, no va a haber sorpresas de ninguna clase. Y lo único que tienen que hacer es darle un poco de esfuerzo, como digo, eh, centrándose en estas prácticas calificadas y en estos controles de lectura. Eh, la, 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 digamos, la idea básica del curso es proporcionar un instrumental para entender lo que pasa en el mundo real. ¿Sí? Eh, cómo se discute la economía, si está bien o está mal lo que hace el gobierno, por qué pasan las cosas que pasan. Queremos entender, digamos, lo que pasa en la economía, en el corto plazo, la economía, la macroeconomía, si ustedes revisan su libro de Blanchard, que es el que vamos a usar principalmente, ¿sí? Es el texto principal. Eh, bueno, tiene dos partes, digamos, diferenciadas, ¿no? Una primera parte trata de las fluctuaciones de corto plazo, ¿sí? Los periodos de auge, de recesión, los factores que determinan el alza o la caída del nivel general de precios. eh, y tiene otra sección que explica el crecimiento de largo plazo en una economía capitalista, ¿no? Porque China ha crecido durante los últimos 30 años a un ritmo promedio del 10% anual, ¿sí? Y si descontamos el crecimiento de la población, porque ha crecido pues entre 7 el PBI por persona, el PBI per cápita, lo que se produce al año dividido entre eh, la población, es ese número, la producción por habitante, digamos, el PBI per cápita anual, la producción anual por habitante ha crecido 7-8% anual. ¿Y por qué el Perú en los 30 años que van del año 75 hasta el año 2005, básicamente eh, permaneció constante, no creció nada el producto? Si comparamos la producción dividida entre la producción anual del año 75, entre el número de personas, entre el número de habitantes que había en el Perú en el año 75, y lo comparamos con las mismas cifras del 2005-2006, van a ver, después vamos a ver los datos, de que el producto por habitante básicamente estuvo constante, mientras que en China se multiplicó por 7 o por 8 veces, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la macroeconomía que no vamos a discutir acá, ¿sí? ¿Tiene alguna conexión con lo que vamos a hacer? Sí. En general, digamos, los países, después vamos a conversar más detalladamente de esto, pero en general los países que sufren recesiones profundas y prolongadas eh, tienden a crecer menos en el largo plazo. Digamos, si, si ustedes miran la economía china de esos 30 años, van a encontrar que prácticamente no sufrió ninguna recesión. Si van a la economía peruana, van a encontrar que sufrió pues varias recesiones muy importantes, ¿sí? Caídas de la producción, del empleo, épocas de vacas flacas, prolongadas, duraderas y muy duras, ¿no? Entonces, hay una conexión entre ambas cosas,
pero el tema del curso, la materia del curso son estas fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo, y hay otros cursos, teoría y crecimiento en ciencias sociales, teoría y crecimiento económico, que se ocupan de estos procesos de crecimiento en el largo plazo, 30, 40 años, ¿sí? Para poner unas fechas. Entonces, ese es el punto esencial del curso. Y podemos dejar la presentación ahí y ver si ustedes tienen preguntas o comentarios sobre esto, y después paso al primer tema que tenemos en el curso, que es el de los indicadores macroeconómicos básicos. Si hay alguna pregunta, comentarios. Profesor, ¿solo va a ser un Di- enfoque nacional? Ahí, digamos, vamos a usar el libro de Blanchard. Como ustedes van a ver en el libro de Blanchard, yo siempre les digo a mis alumnos, ese libro es, digamos, infinitamente mejor a los que yo usé para estudiar macroeconomía. ¿Ahí? Los libros de texto actuales, ese Blanchard es el que me parece el mejor, son muy buenos. Pero si ustedes revisan, no tiene pues ninguna referencia a la economía peruana. ¿Ahí? Hay un cuerpo teórico, digamos, de la macroeconomía, que está en ese libro, pero las aplicaciones para una economía específica como la peruana demandan algunas modificaciones, y eso es lo que vamos a hacer en la clase. La idea de este curso es que para que tenga éxito y para que sea útil, tiene que haber una conexión entre lo que se discute en clase y lo que pasa en la realidad. La macroeconomía es una rama, digamos, de la ciencia económica bastante práctica, ¿sí? Se creó para resolver problemas, el problema del desempleo en los años 30, el desempleo masivo en los años 30, se usa para resolver los problemas de inflación. O sea, es una, digamos, rama de la ciencia económica, la macroeconomía, orientada, muy orientada a la práctica. Y vamos a mantener ese enfoque en el curso. Y los ejemplos y las ilustraciones y los problemas que vamos a plantear, y en algunos casos los mismos modelos que vamos a plantear, que son versiones más o menos, son, digamos, extensiones de las cosas básicas que están en el libro de texto, van a tener conexión directa con la economía peruana, ¿no? No sé si eso aclara tu, tu pregunta, y bueno, también depende de lo que ustedes hagan, ¿sí? El curso será más interesante si ustedes intervienen más y preguntan más, y muchas veces las preguntas que hacen tienen que ver pues con lo que pasa en el mundo real, fuera del aula, ¿no? Y con lo que pasa a nuestro alrededor, con lo que pasa, digamos, en la economía peruana, en la sociedad peruana. ¿Eso queda claro? ¿Alguna otra pregunta? O si quieren, si quieres que aclare algo más. A ver, Patricia Mendoza, puedes, ¿El libro eh, lo subirá o teníamos que buscarlo nosotros? perdón, el libro de Blanchard, Sí, ese. eh, entiendo que hay algún problema para, digamos, para subirlo completo, así que eso no va a ocurrir, ¿sí? Pero los otros textos y quizá algunos capítulos sí los puedan proporcionar eh, eh, cuando, de, cuando hagan la lista de lecturas. Los controles de lectura se les va, digamos, a dar la lista de las lecturas que entran para cada control con suficiente anticipación.
Eventualmente allí estarán los links para conseguir eso, esos textos. Pero la mayor parte de esos textos están en la biblioteca de la universidad y debe ser posible acceder a ellos. Yo voy a tratar de ver si es posible presentar digamos, un conjunto de conexiones para obtener la mayor parte de esos textos, ¿no? Pero no lo puedo hacer yo y estoy viendo si lo pueden presentar, si podemos conseguirlo. Pero, repito, entonces para los controles de lectura, la mayor parte de esos textos estarán a disposición de ustedes señalando el enlace, el link. No vamos a usar todo el libro de Blanchard. Me interesa la edición de 2017, pero las versiones anteriores en varios capítulos son muy similares, ¿no? En varios de los capítulos que van a leer son muy similares. Me interesa la versión del 2017, voy a decirlo ahorita, no va a quedar claro, pero cuando vean el libro, básicamente porque el Banco Central puede actuar de dos maneras, puede fijar la cantidad de dinero, ahorita esto les va a parecer un poco abstruso, pero o puede fijar la tasa de interés, y en la edición de 2017 el Banco Central fija la tasa de interés y así es como vamos a hacer los modelos en clase, ¿no? Solo fijaremos la cantidad de dinero realmente en la segunda mitad del curso. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón por la cual pongo la edición de 2017, pero digamos, en varios de los capítulos, cualquiera de las ediciones anteriores puede servir bastante bien, salvo en ese punto específico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Profesor, una pregunta, disculpe. ¿Todos los textos que están en la bibliografía van a entrar en los controles de lectura o nos va a decir cuáles exactamente? Los controles de lectura van a especificar qué capítulos de qué libros tienen que leer para qué control, ¿sí? Vamos a hacer énfasis en este Blanchard. Este de aquí que está en inglés es la única versión que tenemos, pero una de las cosas que queremos tratar es la recesión del COVID-19, que ha sido muy importante en el Perú y en otros países, y hay un capítulo que Blanchard ha sacado de esa crisis económica en particular, la del COVID-19, y por eso está aquí, no hay ninguna versión en castellano, pero digamos, esa es la idea. Pero podemos mandar también, pueden entrar también en los controles de lectura algunos capítulos de los otros textos, pero se va a especificar exactamente cuáles, y no es que, digamos, vamos a decir 8 capítulos del libro, no va a ser así, ¿ya? ¿Eso aclara tus dudas sobre el asunto? Sí, gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profesor, Sí, dime. en cuanto a las clases de prácticas, ¿en ellas también se verá teoría o solamente son ejercicios? Es decir, ¿las PD solamente van a servir para las PCs o también para los controles? En las prácticas normalmente lo que vamos a hacer es énfasis en resolución de problemas que los preparen para las prácticas calificadas. El otro componente va a ser tomar los controles de lectura, ¿no? Y a partir de eso pueden discutir, pues, cuál era la respuesta correcta en A o B. Los controles de lectura, a ver, no va a haber preguntas capciosas, ¿sí? Lo que quiero yo es que usted tenga un incentivo para leer esos libros de texto, en particular Blanchard.
Ese es, digamos, esa es la intención. Y ese incentivo es pues un componente relativamente importante en la nota, 15%. Y las preguntas normalmente las reviso yo, y lo que quiero, digamos, establecer con esas preguntas es que ustedes han leído y han entendido las cuestiones básicas que se plantean en esos textos. ¿Está bien? No, digamos, ninguna pregunta compleja, que no, realmente no van a ser los casos, ¿no? Y la otra cuestión es que tienen que tener en cuenta es que el núcleo básico de esos controles de lectura gira pues alrededor del libro de texto principal, que es este de Blanchard. Ahora sí. Gracias, profesor. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta sobre el programa, la estructura del curso y cómo se va a desarrollar, bueno, las prácticas dirigidas empezarán en un par de semanas, si no, no estoy seguro si son 2 o 3. Si no hay ninguna pregunta sobre estas cuestiones, podemos pasar a iniciar la clase de nuestros indicadores macroeconómicos básicos. A ver, déjenme ver. A ver. A ver, aquí tenemos entonces. Bueno, entonces vamos a empezar el capítulo de los indicadores macroeconómicos básicos. Esto también lo tienen en los libros de texto. En la chart tienen su capítulo indicadores macroeconómicos básicos. Y el primer indicador que necesitamos es el que nos permite medir la actividad económica. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad que hay acá? Bueno, todos saben que en una economía en particular se producen pues una multiplicidad de bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, una enorme cantidad de bienes diferentes y servicios diferentes, y cada uno de esos bienes y servicios tiene pues un precio. Y entonces la pregunta es aquí, ¿cómo construimos un indicador que nos permita decir que la economía está creciendo, que la producción está aumentando, o que está disminuyendo? Ese es el primer indicador. Y la cuestión aquí es que como son bienes diferentes, es una primera cuestión. Bueno, ¿cómo sumamos pues los ladrillos con los fideos y con el aceite para cocinar? ¿Sí? ¿Cómo sumamos eso? Entonces, está claro que no podemos sumar papas y camotes, así que tendremos que sumar valores. ¿Sí? Pero cuando introducimos el asunto de sumar valores, entonces cuánto cuesta la botella de aceite, cuánto cuesta el ladrillo y cuánto cuesta el kilo de papas, nos damos cuenta de que no solamente vamos a incluir cuánto se produce, sino también vamos a incluir el valor de eso que se produce. Y entonces la idea básica del PBI, del Producto Bruto Interno, es hacer una medida que nos permita capturar las variaciones, los cambios en el nivel de actividad económica, dejando de lado las variaciones de los precios. ¿Sí? Entonces, ese es
digamos, el objetivo central de esta medida. Normalmente esto requiere pues, una cantidad enorme de información y normalmente los únicos que tienen el aparato administrativo suficiente como para calcular el PBI son los estados nacionales. ¿Sí? Y entonces normalmente esta tarea es una tarea de las agencias de estadística, en el caso del Perú, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El INEI. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos interesa el PBI? Porque a través de él queremos medir la actividad económica. ¿Cómo vamos a establecer que hay periodos de vacas gordas donde la producción crece si no tenemos un indicador que nos permita decir eso? Una segunda cuestión que tiene que ver con esto también, que es esencial, es el hecho de que de todas maneras va a ser un promedio. ¿Sí? No todas las actividades económicas se expanden al mismo tiempo. No todas las empresas venden más al mismo tiempo. A veces unas venden menos, otras venden más. La producción en algunos rubros crece, en otros crece menos o decrece. En general, sin embargo, en los periodos de auge, en los periodos de bonanza, en los periodos de vacas gordas, el grueso, la mayor parte de las actividades económicas se expande, ¿sí? Y también se expande el empleo. Y en los periodos de depresión, de vacas flacas, de recesiones, la mayor parte de las actividades económicas se contrae, ¿sí? El empleo también disminuye, aunque pueda haber algunas actividades que crecen, ¿sí? Y entonces, siempre estamos con los, digamos, con los indicadores macroeconómicos básicos, en particular con el PBI y la inflación, siempre estamos hablando de, digamos, de la idea de un promedio, ¿sí? Entonces, vamos a dar un pequeño ejemplo y después miramos los datos. Digamos que hay dos sectores productivos en la economía, la agricultura, supraíndice o superíndice A, ¿sí? Digamos la producción y el precio de la papa, ¿sí? Entonces aquí tenemos QA, es la producción de papa, PA es el precio de la papa. Y el subíndice nos dice del periodo, vamos a suponer que años, este es el año 0. Entonces aquí que tenemos el valor de la producción de papa del año 0, ¿sí? ¿Qué cantidad de papa? Kilos, si ustedes quieren, toneladas, lo que sea, kilos, vamos a ponerlo. Y el precio por kilo de la papa. ¿Sí? Vamos a suponer que es solo una variedad de papa, las cosas son mucho más complicadas en el mundo real. Hay muchas variedades de papa, cada variedad tiene su precio, etc. Entonces, tenemos aquí, digamos, la actividad agrícola. Producción de papa y su precio. ¿Sí? Y vamos a suponer que hay otra actividad económica, urbana, industrial, digamos, se producen los bienes industriales, supraíndice I, ¿no? Digamos, algún tipo de vestimenta, blue jeans, digamos, ¿sí? Y entonces Q sub I, Q supra I, perdón, es la cantidad de blue jeans producidos en el año, ¿sí? Y P sub I es el precio de cada blue jean, ¿sí? No vamos a introducir la producción de insumos, alguien tiene que producir los cierres de los blue jeans, los botones de metal, etcétera, lo que sea. ¿Sí? Entonces vamos a considerar que la industria de blue jeans produce todos esos insumos que se requieren para producir el blue jean y este es el producto final. Hay dos bienes finales en esta economía. La papa, cuya cantidad es Q sub A, y los blue jeans cuya cantidad es Q supra I. Q supra A y Q supra I. Entonces tenemos cantidades, las Qs, y los precios, las Ps. Y entonces el PBI nominal, el valor de la producción anual,
es la suma de los valores de la papa producida y de los blue jeans producidos durante el año. ¿Right? Así como podemos calcular el PBI nominal, esa es la N acá, nominal. Para el año 0 podemos calcular también para el año T. ¿Sí? Y entonces el precio de la papa en el año T por la cantidad de papa producida en el año T más el precio de los blue jeans en el año T por la cantidad de blue jeans producidos en el año T. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer para el año T más 1. ¿Sí? Los precios en T más 1, las cantidades producidas en T más 1 de papa y de bienes agrícolas y de bienes industriales. Y entonces la tasa de crecimiento del PBI nominal, que denotamos por G, es el PBI, esta es la tasa de crecimiento del periodo T más 1, es el PBI del periodo T más 1, este de acá, esta suma, dividido entre el PBI del periodo anterior, T, menos 1. Si ustedes efectúan esta operación, les va a quedar aquí PBI de T más 1 menos PBI de T menos 1 entre PBI de T menos de T. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Entonces, si eso lo multiplicamos por 100, tenemos la tasa de crecimiento. ¿Cuál es el problema con esta tasa de crecimiento? Que bueno, aquí puede haber crecimiento con las cantidades constantes. ¿Sí? La cantidad de papa producida en T más 1 puede ser igual a la cantidad de papa producida en el periodo T. Este término de aquí es igual a este. Y la cantidad de blue jeans producidas el año pasado puede ser igual a la de este año. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podría ser esta tasa de crecimiento positiva? ¿Cómo podría ser que este término sea mayor que 1? Bueno, si los precios subieron. ¿Sí? Si PA es mayor, PAT más 1 es mayor que si el precio de la papa subió y el precio del blue jean subió entre el periodo T y el periodo T más 1, bueno, esto será positivo. Este número de acá será mayor que 1. ¿Sí? Digamos, se produjo 1 kilo de papa acá, otro kilo de papa acá. El precio era 5 soles el kilo aquí y aquí 10 soles. Entonces, el valor de la papa producida aquí era 5 soles y aquí son 10 soles. Y lo mismo puedo hacer con los blue jeans. Y entonces, el problema con el PBI nominal es que su valor depende no solo de las cantidades producidas, de los Q, sino también de los precios. Y entonces necesitamos una medida que elimine la influencia de los precios. Y esa es el PBI real. ¿Está? O simplemente PBI. ¿Y qué hacemos? Bueno, la forma de calcular el PBI real, es decir, estos precios en el año 0, que también se llaman el año base, los usamos para evaluar la producción en el año T y en el año T más 1. Es decir, en vez de PAT ponemos PA0 y en vez de PAT menos 1 ponemos PA0. Y lo mismo hacemos con PI. PI0 lo ponemos acá y PI0 lo ponemos acá. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la producción en el año T más 1 valuada a precios del año 0. En el caso de Perú hoy día, ese año 0 es 2007. ¿Sí? Y entonces la producción que hubo el año 2020 la valoramos, la evaluamos a precios del año 2007. ¿Sí? Y entonces tenemos las cantidades del 2020, las cantidades de papa y blue jeans producidas en el 2020, pero no los multiplicamos por los precios 2020, sino los multiplicamos por los precios del 2007. Y lo mismo hacemos con el 2019. Las cantidades de papa y blue jeans producidos en el 2019 los multiplicamos por el precio del 2007, no por los precios del 2017. Perdón, no por los precios del 2019. Entonces, esa es la idea básica. ¿Está bien? Y entonces aquí lo tenemos. El PBI real ya no tiene la N acá, ¿sí? O simple PBI a secas, es como usamos ese es
como se le usa normalmente, PBI a secas es el PBI real. Entonces, el PBI real del año 0 está dado por esta expresión. El PBI real del año T está dado por esta expresión. Lo único que ha cambiado son los precios. Antes teníamos aquí PAT, ahora tenemos PA0. ¿Ve? Y los precios y el PBI del año T más 1, igual, solo han cambiado los precios. Entonces, las cantidades producidas son las del año que cuyo PBI estamos tratando de medir, y el precio es el precio del año base o el precio del 2007. Y entonces, si ustedes ven estas expresiones, es claro que solo pueden diferir porque cambian las cantidades producidas. ¿Sí? Y esta es la tasa de crecimiento del PBI real. ¿Sí? Comparamos el PBI del periodo T más 1 con el PBI del periodo anterior. Normalmente podemos hacer esto en términos anuales, ¿sí? Y también lo podemos hacer en términos trimestrales. Después vamos a ver eso en detalle, pero digamos podemos comparar, vamos a hacerlo primero, podemos comparar el PBI de un año, del 2020, con el PBI del año anterior, el 2019, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esa es la idea básica. ¿Qué logramos con esto? Tener una medida de la producción, una medida promedio de la producción. ¿Okay? Si la producción de papas, si la producción de blue jeans aumenta, el PBI aumentará. Puede ser que también aumente aunque la producción de blue jeans aumente y la producción de papa disminuya, depende ahí de cuánto vale cuál es el valor de la producción de cada industria. Si, digamos, si la agricultura es el 5% del PBI, entonces es muy posible que eso ocurra. Se cae la cantidad producida de papa, pero sube la producción del resto de la economía y el total aumenta. Es la idea del promedio. Bueno, pero también el punto básico de los ciclos económicos es que estas tendencias al alza del auge de las vacas gordas afectan a muchos sectores de la economía al mismo tiempo. Y las tendencias a la baja, al periodo de vacas flacas, a la recesión, a la caída de la producción, afectan a muchos sectores al mismo tiempo. No a todos, pero a muchos sectores. No a todas las empresas, pero sí a la mayoría. ¿Ay? Y entonces, con esta idea básica, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, podemos echar una mirada a los gráficos. Entonces, aquí en este gráfico tienen la tasa del PBI, la tasa de crecimiento del PBI calculada de esta manera. ¿Sí? Así, exactamente de esta manera. Para los últimos 100 años en la economía peruana. Este es un gráfico que he sacado de un reporte del Banco Central de Reserva. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí las épocas de vacas gordas, vamos a llamarlas así, aquellas que están por encima de 0, la economía crece. Y tenemos las épocas de vacas flacas o las recesiones, aquellas donde la tasa de crecimiento del PBI está por debajo de 0. ¿Sí? Estos periodos se llaman periodos de auge, esas son las vacas gordas, y estos periodos se llaman periodos de recesión. Estas son las épocas de vacas flacas. Y así ven ustedes que en los últimos 100 años tenemos 4 recesiones, 4 caídas de la producción y el empleo, 4 épocas de vacas flacas que duraron más o menos, ¿sí? Muy importantes. Esta es la crisis económica de los años 30. Es una recesión tan grande que su libro de texto llama la Gran Depresión. No solo ocurrió un año, está claro aquí por la separación entre las dos líneas azules.
esta fue una crisis económica mundial, ¿sí? No solamente ocurrió en el Perú, ocurrió en los países, digamos, de la periferia y en los países del centro, en los países pobres, en los países ricos, en los países industriales, en los países que exportan materias primas, como el caso de Perú en esta época y aún ahora seguimos exportando materias primas. ¿Y qué pasó? Bueno, se cayó el PBI, se cayó el empleo, aumentó el desempleo, la gente que no tiene trabajo y lo busca, después vamos a entrar en esa definición. Y en el caso de Perú, una cosa que nos interesa remarcar, se cayeron los precios de las materias primas que exportamos al mercado mundial. Aquí una pequeña aclaración, hay muchos países, digamos, en América Latina, si ustedes ven, pues la mayor parte de los países exporta materias primas. ¿Está bien? Chile exporta metales, cobre principalmente, Perú exporta metales, sin digamos, mayor grado de elaboración, cobre, oro, zinc, el Perú, digamos, exporta una variedad de metales, Chile está más especializado en cobre, de eso depende pues de los recursos naturales que se tienen, pueden ser diferentes. Ecuador exporta petróleo, Colombia exporta petróleo, vamos para arriba, Venezuela exporta petróleo, ¿sí? Y si vamos a Argentina o Uruguay, exportan productos agrícolas, soya, por ejemplo, ¿no? Brasil también exporta soya, pero Brasil mucho más exportan no solo pues productos, materias primas, sino también productos manufacturados. Si vamos a México, básicamente exportan productos manufacturados. Y los mercados a los que se destinan pueden ser diferentes, ¿no? Digamos, Perú y Chile, por ejemplo, exportan mucho a China, también a Estados Unidos, ¿sí? México exporta básicamente, vende sus productos manufacturados básicamente en Estados Unidos, ¿sí? Y Brasil tiene, igual que Perú y Chile, un comercio diversificado, parte a Estados Unidos, parte a China, parte a Europa, etc. Entonces, los precios, hoy día nosotros básicamente exportamos metales, los precios de estas materias primas que exportamos cayeron mucho en la crisis del 30 y en general, después vamos a ver si caen muy fuertemente en las recesiones. ¿Está? Esa es, digamos, una característica, una regularidad empírica importante. ¿No? Normalmente, no siempre, pero normalmente, por lo regular, en la mayoría de los casos, las recesiones, las caídas de las recesiones, las caídas de la producción y el empleo, medidas por el PBI, están asociadas, en el caso del Perú, a caídas de los precios de las materias primas que exportamos. Estos precios de las materias primas se determinan en el mercado mundial, no los determinan las empresas que exportan. En el Perú no tiene que ver nada con lo que pasa en el Perú, normalmente es un fenómeno mundial. Ahora están subiendo los precios de las materias primas, el precio, por ejemplo, de una libra de cobre está por encima de los $4, es un precio bastante alto, ¿sí? Uno de los precios más altos de los últimos 30 o 40 años. ¿Eh? Pero en las recesiones sí, dime, Patricia. Una duda, Patricia. ¿qué dependen Sí. los precios de las materias primas? Dependen de un conjunto de factores, voy a mencionarlos, ¿no? Depende de un conjunto de factores que no tienen nada que ver con lo que pasa en la economía peruana, ni con las políticas que se aplican en la economía peruana, ni nada, ¿no? Por ejemplo, el precio del cobre hoy día está alto, ¿sí? Pero si tú vas a 2009, hoy día es $4 más, de $4.20 la libra. Pero si tú vas al año 2009, te vas a encontrar que ese cobre, esa misma libra de cobre no costaba $4, no valía $4, sino valía $1, $1.20. ¿Right? Entonces, primer asunto, los precios de esas materias primas fluctúan mucho, suben y bajan mucho. ¿Right?
Hoy día el precio puede ser $4 y dentro de 5 años puede ser $1. ¿Vale? ¿Qué factores influyen en los precios de esos metales? Bueno, primero, ¿qué pasa con la economía mundial? Si la economía mundial crece, normalmente se requieren, se demandan esos metales. Por ejemplo, cuando China crece, China compra la mitad de los metales que se producen en el mundo. ¿Vale? Entonces, si la economía china crece, y la economía china, digamos, no es la única fábrica, pero es la fábrica más importante del planeta, produce montones de productos manufacturados y requiere una gran cantidad de insumos, de metales industriales como el cobre, etc. Y entonces cuando la economía china crece, y ahora está creciendo mucho, la demanda de cobre aumenta en el mundo, la producción no cambia fácilmente, abrir una mina nueva tarda pues 5 años, 6 años, hay que meter un montón de plata, así que normalmente lo que pasa es que cuando aumenta la demanda de cobre, sube el precio del cobre. ¿Por qué aumenta la demanda de cobre? Porque la economía china crece más. Y ahora están creciendo la economía china y la economía norteamericana al mismo tiempo, las dos están creciendo muy rápido. Y entonces la demanda de esos metales aumenta. ¿Quiénes compran esos metales? Pues la industria de la construcción, los automóviles, etcétera, etcétera. Y bueno, mientras más autos eléctricos haya en los países desarrollados, seguramente más cobre se requerirá para producirlos. Pero ya, en fin, ese es un factor. Otro factor, no voy a explicar el detalle, pero otro factor es qué pasa con la política monetaria, qué pasa con las tasas de interés, con el costo del crédito. ¿Cuál es la tasa de interés en Estados Unidos, en Europa, en particular en Estados Unidos? ¿Sí? Si es muy alta, el precio del cobre tiende a ser bajo. Si la tasa de interés en Estados Unidos es muy baja, el precio del cobre tiende a ser alto. Estoy describiendo en realidad. ¿Sí? Son factores como esos los que determinan el precio del cobre con independencia de lo que pasa en el Perú. Y entonces nosotros no controlamos esos precios y a veces tenemos suerte y los precios son altos. Y a veces tenemos, bueno, a veces tenemos buena suerte y los precios son altos. Y a veces tenemos mala suerte y los precios son bajos. Las vacas gordas en la economía peruana tienden a coincidir con precios altos de esas materias primas que portamos. Hoy día son metales. Antes había productos agrícolas, había petróleo también, etc. Y las vacas flacas tienden a coincidir con caídas de los precios de esas materias primas de exportación. Entonces, esta crisis del año 30 es una caída del PBI para nosotros, para los países industrializados, es una crisis económica global, una recesión global, se llama la Gran Depresión. Coincidió también con una caída de los precios de las materias primas. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda recesión? Caída del PBI. Después vamos a definir con más precisión cuándo tenemos una recesión. Entonces ahora lo voy a decir, pero después lo vamos a explicar con más detalle. Una recesión es cuando el PBI se cae por lo menos por 2 trimestres consecutivos. Después vamos a ver cómo calculamos el PBI, pero aquí estamos hablando con datos anuales porque datos trimestrales del PBI solo tenemos desde los años 80, desde 1980 para adelante. De 1980 para atrás no tenemos datos trimestrales del PBI. ¿Cuánto fue el PBI? No en todo el año, sino en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, ¿no? Esos datos solo los tenemos desde 1980. Entonces, esta es otra de esas grandes recesiones, caídas del PBI de 10%, así nomás no se ven. ¿Sí? Entonces 10% anual. O sea, el PBI del año anterior fue
100, digamos, y este es 90. Esta es la recesión del año 82-83, fue una recesión muy fuerte. ¿Sí? También se cayeron los precios de las materias primas. En verdad, los precios de los metales, por ejemplo, habían caído, empezado a caer ya desde el año 81, 80, 81. ¿Sí? La otra gran recesión, esta es la más importante que hemos tenido en los últimos 100 años, es no solamente por la caída, ¿sí? Sino también por cuánto tiempo dura esa recesión, cuánto tiempo dura ese periodo de vacas flacas. ¿Sí? No solo es qué tan duras, qué tan flacas son las vacas flacas, sino cuánto duran. ¿Sí? No da lo mismo pues, un periodo de vacas flacas que dura un año que uno que dura 3 años. ¿Sí? Y aquí tenemos un periodo prolongado, un poquito tan prolongado, un poquito más que este acá. ¿Sí? Esta es la recesión que hay a finales de los 80, entre 88 y 91, 90, 91. ¿Eh? Esta es la de 82-83, esta es la de 1930. Y esta última es la del 2020. Esta es la recesión del COVID-19. Como ven, es una recesión muy dura, muy intensa, ¿sí? Muy profunda. ¿Sí? No ha sido tan prolongada. Eso vamos a discutir. ¿Sí? Estos datos de aquí son proyecciones, o sea, todavía no tenemos los datos. Este es el dato de cuánto es 2021. Si ustedes ven, siempre que hay una recesión profunda, después hay un crecimiento importante. ¿Sí? Igual acá. ¿Sí? Y esto es lo que se ha proyectado, pero es una proyección, todavía no ha ocurrido. El año 2021 no ha acabado todavía, y esta es la proyección del 2022. Así que el dato cierto, el último, es este de acá. ¿No? Entonces, la recesión que ocurrió el año pasado, la caída de la producción y el empleo que ocurrió el año pasado, califica como una de las 4 mayores recesiones de los últimos 100 años. Y esta, como la del año 30, ha sido también una caída de la producción, una época de vacas flacas global. No solamente ha habido recesión en el Perú, en la mayor parte de países de América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y también en Asia. Las épocas de vacas gordas las vemos acá, por encima de la línea de cero. Tasas de crecimiento positivas que normalmente ocurren en periodos más prolongados que los de las recesiones. ¿Sí? Hay un macroeconomista que falleció recientemente, cuyo nombre es Bruno Seminario, que ha estudiado este patrón desde muchos años atrás, y él ha encontrado una cosa que aquí se ve en este gráfico. Normalmente, pues, los auges en la economía peruana, las épocas vacas gordas, son prolongadas y la economía crece a tasas altas, ¿no? Si usted compara, por ejemplo, con las tasas de crecimiento de los países europeos o de Estados Unidos, van a ver pues, que normalmente estas tasas no se registran. Las tasas son mucho más altas de las que se ven en Europa, en Estados Unidos. ¿Sí? Y normalmente las épocas vacas gordas duran varios años, y en esos años la economía crece a tasas altas, ¿va? ¿Ah? Incluso acá. Pero si comparamos las recesiones con las que ocurren, digamos, en los países industrializados, países ricos, digamos, países europeos, Estados Unidos, Canadá, incluso los países asiáticos, bueno, así nomás no tienen recesiones de esta duración y profundidad. El PBI no se cae 10%, así nomás, una recesión típica ya, pues el PBI se caerá 2, 3%, no 10%.
¿no? Y nosotros tenemos a lo largo de 100 años 4 de estas grandes recesiones. Caídas profundas, prolongadas del PBI, de la actividad económica y del empleo. Hay otras recesiones menores. Si contamos a partir del año 50, esta es la del 57-58. ¿Sí? Hay otra recesión aquí menor, la del 67-68. Esta es la del 77-78. ¿Sí? 82-83, 88-90. Aquí hay otra, 98-2001, al final del gobierno de Fujimori. Es una de las recesiones que seguramente explica el final del gobierno de Fujimori. ¿Sí? Y aquí tenemos una que es de las más pequeñas que hemos tenido. Después vamos a ver la del 2008-2009 durante el segundo gobierno de Alan García. ¿Sí? Si contamos del año 50 para acá, tenemos 8 recesiones mayores. 57-58, 67-68, 77-78, 82-83, 88-90, 98-2001, 2008-2009 y la de 2020. ¿Sí? Entonces, el PBI nos permite hacer estas distinciones entre los periodos de auge y los periodos de recesión. A esos periodos de recesión o vacas flacas le llamamos simplemente recesiones. Si son muy grandes, tienen a veces nombres específicos, ¿no? El caso de la crisis del año 30, la Gran Depresión. Esta es, digamos, la idea, la primera idea sobre para qué nos sirve el PBI. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta, además, de que esto pues, no son nociones estadísticas. Afectan, no solo son nociones estadísticas, afectan a un conjunto, a masas muy importantes de gentes, ¿no? Una cantidad enorme de ciudadanos ve pues, sus fortunas mejorar o sus fortunas deteriorarse, ¿sí? Al compás de estos movimientos de la macroeconomía. Y normalmente estos grandes movimientos producen, pues, cuando se mueve la actividad económica y cuando se mueven los precios, esa es una cosa que me ha faltado describir aquí, ahorita lo vamos a ver, afectan a grandes conjuntos de personas, de ciudadanos, ¿sí? A grandes masas de población. ¿Sí? Entonces, sobre los precios. En esta recesión de los años 30, los precios de los bienes y servicios que compran las familias, que compran las personas, ¿sí? El índice de precio al consumidor cayó. Los precios cayeron. ¿Sí? El promedio de los precios cayó, una deflación. En las recesiones del 50 para adelante, los precios suben. 57, 58, los precios suben, la inflación sube, diríamos. La diferencia entre precios suben e inflación sube es que, digamos, la inflación se refiere a la velocidad. ¿Sí? En general, los precios normalmente están subiendo, salvo en recesiones como la del año 30. ¿Sí? El promedio de los precios, después vamos a ver que tenemos que, digamos, tener una medida, así como esta nos captura el movimiento de la actividad económica, de las cantidades producidas, vamos a necesitar otra medida, otro indicador macroeconómico básico que nos capture el movimiento de los precios. En esta recesión, entonces, de 56-57, los precios subieron, la inflación aumentó. 67-68, lo mismo. 77-78, lo mismo. 82-83, lo mismo. 88-90, lo mismo. Esto fue, digamos, una hiperinflación. ¿Sí? Y a partir de ahí cambian las cosas. 98-2001, los precios, la inflación no sube. 2008-2009 tampoco. Y durante
recesión del COVID-19 tampoco. ¿Está bien? Estas tres últimas no. ¿Sí? Y en la crisis del año 30 los precios en verdad cayeron. ¿Está bien? Una última cosa que quiero mencionar, otra vez descripción. En la mayor parte de las recesiones el precio del dólar sube. ¿Sí? Normalmente por factores externos. Después vamos a quizá discutir algo de eso, pero ¿sí? Ese es el caso en estas grandes recesiones, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, en estas grandes recesiones, aunque hay una cuestión que debo mencionar con respecto a la del 2020, ¿no? La recesión del COVID-19. Esta es la única excepción a esa regla que he mencionado y que en todas las recesiones caen los precios de las materias primas que exportamos. Aquí hay una excepción a esa regla. Los precios de las materias primas no caen durante el COVID-19, después lo vamos a ver. Aquí tenemos los datos anuales desde el 50 para adelante. Están señaladas ahí las recesiones. Esta es la tasa de crecimiento del PBI. ¿Sí? De aquí para arriba es positiva. Ahí se ven con claridad los periodos de auge. ¿Sí? Y los círculos rojos marcan las recesiones. Aquí también los datos son anuales. ¿Sí? Esto permite ver con más detalle, por ejemplo, aquí hay 3 años continuos, ¿sí? De caída de la producción. ¿Sí? Aquí un par, aquí uno, en fin. Las recesiones del 57, 58, 67, 68 son parecidas a estas de acá, ¿no? La del 98, 2001, aunque yo creo que aquí el problema es que se maquillaron las cifras, ¿no? Esta es la recesión de la final del gobierno de Fujimori, ¿no? Pero son parecidas a las del 2008, 2009, ¿no? Y después tenemos estas recesiones bastante más duraderas y profundas, que son la del 82, 83, la del 88, 90 y esta de acá del COVID-19, que es muy profunda, pero por los datos que tenemos hoy día no es duradera, no es digamos, mucho más corta, ¿no? Más breve. Estos son, digamos, las definiciones del PBI, ¿sí? Y aquí tenemos el PBI per cápita, es decir, la producción anual la dividimos entre la población, ¿sí? Y entonces tenemos un promedio, que es el PBI per cápita, que hoy día debe estar pues alrededor de $6.000, $5.000 por persona, más o menos, ¿no? El PBI total hoy día en dólares está cerca de 200.000 millones de dólares, ¿sí? Entre 30 millones de habitantes da pues más o menos eso, $6.000 y pico. Eso no quiere decir que el peruano promedio gana $6.000 al año, ¿no? Digamos $500 mensuales. No, ese es un promedio. Hay gente que gana muchísimo más que eso y hay gente que gana mucho menos que eso, ¿no? Después vamos a ver algunos datos. Entonces, aquí tenemos esa medida del crecimiento económico, que es muy importante, y del bienestar, ¿sí? Si comparamos pues el PIB per cápita del Perú con el PIB per cápita, no sé, pues de algún país europeo, la diferencia pues va a ser 20-1, 25-1 quizá, ¿no? Entre 15 y 25-1, ¿sí? Y el PIB per cápita nos da una idea del grado de desarrollo de la economía, del nivel de bienestar
es un promedio, no todo el mundo que vive en esa economía gana ese promedio, hay un pequeño grupo típicamente que gana mucho más que eso y hay una mayoría que típicamente gana menos que eso, que ese promedio, ¿sí? Pero aquí vemos el impacto del crecimiento económico, digamos, ¿no es cierto? Cuando se mantiene por plazos largos, ¿no? En estos 25 años, por ejemplo, que van del 50 hasta el 75, el PBI per cápita prácticamente se duplica. ¿Eh? Hay una regla, a ver si la ponemos acá, la ley del 70, que está ahí en su libro de Granchar, que dice más o menos esto: si dividimos 70 entre la tasa de crecimiento, eso nos da el número de años, digamos, si estos son, si son años, en que se duplica, vamos a ponerlo así, vamos a decir el PBI per cápita, ¿sí? Ya que es lo que estamos estudiando. Pues se puede aplicar pues, a varias cosas. Entonces, digamos, aquí podemos tener una idea. Si se duplica, digamos que si el crecimiento del PBI per cápita es 3.5% anual, ¿sí? Tenemos 70 entre 3.5% anual nos da 20 años. ¿Sí? Y aquí, digamos, entonces, si hubiéramos empezado, digamos que este número sea 5.000, estaríamos en 10.000 en 20 años. Pero nos hemos demorado en realidad 25. ¿Sí? Así que la tasa de crecimiento promedio de todo este periodo no ha sido 3.5, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, sino ha sido pues un poco menor, creo que estamos hablando de 2 puntos y algo. ¿Está bien? Entonces, ese es un periodo de crecimiento. Después tenemos este periodo que es el que mencioné antes, donde en realidad hay una caída del PBI per cápita, que es esta, y después hay una subida, ¿no? Pero el punto básico es que 30 años después, esto es el año 75 y aquí estamos cerca del 2006, 2005, 30 años después estamos en el mismo nivel. ¿Sí? Durante esos 30 años el PIB per cápita en China se multiplicó por 8. Saquen su cuenta. ¿Sí? A ver. Digamos que si la tasa de crecimiento del PIB per cápita es 7%, el PBI se duplica cada 10 años. ¿Está? 70 entre 7% y nos da 10. Entonces el PBI se duplica cada 10 años. Entonces, digamos, el año empezaron con un PBI per cápita de 1, digamos, pasaron 10 años y se duplicó, ahora es 2. ¿Está? Pasaron otros 10 años y se duplicó, ahora es 4. Ya hemos recorrido 20 años. Pasaron otros 10 años y se duplicó, ya es 8. En 30 años el PIB per cápita chino, puntos más, puntos menos, subió 8 veces. Pasó de 1 a 8, de 100 a 800, como quieran. Se multiplicó por 8. Bueno, el nuestro se mantuvo constante. ¿Y qué hay acá? ¿Qué sabemos que hay aquí? Bueno, ya lo hemos discutido. Sabemos que aquí hay 3 recesiones importantes. ¿Sí? Voy a borrar estos. ¿Sí? Sabemos que aquí hay 3 recesiones importantes, ¿no? Una es esta de acá, la del 77-78. Esta es la del 82-83. Y esta enorme es la del 88-90.
¿Ahí? Sin esas 3 recesiones no tenemos esta caída del PBI per cápita. ¿Ahí? Y entonces nosotros queremos estudiar estas fluctuaciones, las razones de auges y recesiones y de qué se puede hacer con ellas. ¿Ahí? Y finalmente tenemos aquí el último periodo, perdón, esto no era lo que quería hacer, el último periodo de expansión, que es este de acá, que termina con la recesión del COVID-19 del 2020, ¿no? Que la vemos aquí con esta caída del PIB per cápita. ¿Está? Es una caída fuerte si la miramos con una perspectiva histórica, ¿no es cierto? No tanto como esta, pero importante. ¿Por qué? Porque el PBI se cayó 10% o 11%. ¿Está? Antes que me olvide, las recesiones, vamos a señalarlas en todos los casos, a ver, para que quede claro. Esta es la de 2008-2009, pequeña, ¿sí? La del 98-2000 está por acá, ¿sí? Esta ya las hemos visto, y aquí están las de 57-58 y 67-68. A ver, Valeria. Profesor, una pregunta. ¿En el Dime. PIB per cápita también influye la tasa de mortalidad y natalidad? Claro, digamos, hay 2 procesos distintos ahí, ¿no es cierto? Hay un proceso que es el que determina que el PBI total se expanda o se contraiga, que es lo que nosotros vamos a estudiar, y hay otro proceso que determina, digamos, otros procesos demográficos que determinan el volumen de la población, cuánto crece, cuánto no crece, ¿no? Entonces, durante periodos largos, la población en el Perú ha crecido pues al 3% anual, ¿no? Hoy día está creciendo mucho menos que eso, no creo que llegue al 1%, pero estamos cerca del 1%. Pero en otros países la población decrece, digamos, Japón, en Europa la población no crece al 1% anual. Entonces, el PIB per cápita resulta de 2 conjuntos, de 2 procesos distintos. Los procesos económicos, macroeconómicos, que tienen que ver con la evolución del PBI, y los procesos que tienen que ver con la población, con el crecimiento o reducción de la población. ¿Sí? Hay ahí la urbanización, etcétera, hay varias cosas ahí que cuentan, ¿no? Pero eso te aclara el asunto. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, Profesor, sí, dígame. una pregunta. ¿En las épocas de auge también hay distorsiones en la economía? O sea, también puede haber algún tipo de problema. Bueno, lo que sabemos, a ver, lo que sabemos es que, a ver, lo que sabemos es que todas las economías de mercado capitalistas que conocemos sufren, experimentan, sería una mejor palabra, estos procesos de auges y recesiones. Este comportamiento cíclico de la economía. ¿Está bien? Ese comportamiento cíclico de la economía puede ser, digamos, como en estos 25 años, ¿sí? Un comportamiento cíclico con una tendencia creciente, ¿no? Igual acá, digamos. ¿Sí? O ese comportamiento cíclico puede ser con una tendencia decreciente, como esta, digamos. ¿Sí? ¿Ahí? Entonces, primero sabemos desde, digamos, por la historia económica que esto es así. ¿Ahí? En realidad, si uno tiene una economía de mercado, lo más razonable es suponer que va a tener una sucesión de épocas de vacas gordas y vacas flacas en el futuro previsible. ¿Está? Pues, la discusión es cómo hacer para que primero, digamos, las recesiones sean lo más cortas posibles y lo menos intensas posibles. Queremos recesiones, digamos,
como la del 2008-2009, si vamos a poner esa figura, ¿sí? Durante el segundo gobierno de Alan, ¿sí? Esta es, vamos a ponerlo acá, esta es la que ocurre durante el primer gobierno de Alan, la más prolongada y dura de estas recesiones, y esta es la que ocurre en el segundo gobierno de Alan, la más suave y corta de todas ellas, ¿sí? Incluso comparando con esta de acá, si medimos en términos de PIB per cápita. Esta de aquí no parece que va a ser pequeña, ¿sí? Va a ser, ya hemos visto, es una de las 4 recesiones más grandes de los últimos 100 años, ¿no? La cuestión es que no se convierta en una cosa prolongada, ¿sí? Entonces, que termine en el 2021, punto, de una vez, ¿no? Entonces, las políticas monetarias y fiscales, ahorita termino, las políticas monetarias y fiscales pueden limitar, digamos, la intensidad. La intensidad es, vamos a hablar de esas dos cosas ahorita. A ver, había otra pregunta, no quiero que dejen de hacer la pregunta, pero la intensidad es cuánto se cae el PBI per cápita, digamos, puede ser el PBI también, ¿sí? Si comparamos el pico, este punto, con el piso de la recesión acá, después lo vamos a ver. Y la duración es cuánto tiempo dura, ¿no? Cuántos años aquí. ¿Ahí? Entonces, después van a leer ustedes algún texto empírico sobre eso. Bueno, los países que tienen pues recesiones cortas y poco intensas tienden a crecer más en el largo plazo. Esa es la idea, digamos, que se ve en este gráfico también, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, pues, impedir que haya esas recesiones profundas y prolongadas, ¿sí? Y eso es una contribución al crecimiento de largo plazo. ¿Sí? Había otra pregunta que se me escapó porque estaba contestando esta que era un poco complicada. Sí, profesor. Sí, dime. ¿Me escucha? Sí, No, ahora te sí, escucho. básicamente le quería preguntar cuáles eran las medidas que se tenían que adoptar para justamente acortar el tiempo de las recesiones. Vamos a discutir eso en el curso, pero digamos, a ver, en 1930, Keynes, es el Keynes de la teoría keynesiana, le escribió una carta pública al presidente gringo de la época que se llamaba Roosevelt. Y un periódico norteamericano, que todavía existe, muy conocido, el New York Times, publicó esa carta de Keynes en una edición del año 33, ¿no? Y en esa carta Keynes le da pues, un consejo al presidente Roosevelt para salir de esa gran depresión, ¿no? Había pues un 25% de desempleo, uno de cada 4 trabajadores norteamericanos estaba sin trabajo, ¿sí? Y el consejo, la receta keynesiana, básicamente decía, se requiere crédito abundante y barato para salir de la recesión y se requiere gasto público, inversión pública. Eso es lo que le dijo en pocas palabras. Después vamos a ver, por ahí tengo una lámina con el artículo del New York Times. ¿Está bien? Y eso es puntos más, puntos menos. La receta que se aplicó en la recesión del 2020 en la mayor parte de los países, ricos, pobres, centro, periferia. ¿Sí? Y cuando la economía crece muy rápido, a veces la inflación sube. ¿Y cuál es la receta que se aplica? Bueno, lo contrario de esa. ¿Sí? Se hace el crédito escaso y caro y se reduce el gasto público. ¿Sí? Después vamos a discutir el detalle de cómo es que esto funciona. Ahora lo pongo así, digamos, para dar una primera respuesta a la pregunta. ¿Está bien? Eso
Es suficiente, después vamos a ver el detalle de eso, cómo es que eso opera, cómo funciona eso. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, entonces, esta es la evolución del PBI per cápita. Antes que me olvide, solo quería, ¿no? Imaginen pues que no tenemos estas recesiones, que hallamos la manera de que la economía peruana no tenga estas recesiones tan profundas y prolongadas, y entonces lo que pueden decir, bueno, podríamos haber crecido así, pues, ¿no? ¿Eh? Y nos hubiéramos ahorrado todo este periodo de vacas flacas enorme, ¿sí? Que ha significado el sufrimiento y la pobreza y la mala fortuna para mucha gente, ¿no? No, esa es, digamos, la idea de manejar, administrar este ciclo macroeconómico, ¿sí? No vamos a impedir, digamos, no vamos a eliminar las recesiones. No hay ninguna economía que yo conozca que las haya eliminado, ni la China pareció por 30 años que las había eliminado, pero, ¿no? Y entonces, el punto es mantener una tasa de crecimiento importante para elevar pues, el nivel de ingreso y el nivel de vida. El PBI per cápita no es el único determinante del nivel de vida, del nivel de bienestar, pero es uno de los determinantes importantes, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la idea. También podemos medir el PBI no anual, sino trimestral. Esos datos los tenemos de 1980 para adelante. ¿Cómo los calculamos? Bueno, el PBI anual ya lo conocemos, es este de acá. Con el mismo año base, digamos, con los mismos precios del año base, calculamos el PBI del 2019. Calculamos el PBI del 2018, usamos esta fórmula y tenemos la tasa de crecimiento del PBI en el 2019. El PBI de todo el año. Pero también podemos calcular el PBI, la tasa de crecimiento del PBI trimestral, que es esta de acá. Y es como una tasa anual. ¿Sí? Aquí tenemos, en el numerador tenemos el PBI del cuarto trimestre del 2019. Y en el numerador no tenemos el PBI del tercer trimestre del 2019, sino el PBI del cuarto trimestre del año anterior. ¿Ahí? Y entonces esto es una tasa de crecimiento del último trimestre del 2019, a veces le llaman tasa de crecimiento interanual, ¿sí? ¿Y cómo la sacamos? Comparamos el último trimestre del 2019 con el mismo trimestre del año anterior. ¿Ahí? Y eso es lo que se hace en este gráfico de acá. ¿Ahí? A ver, espérense. Este de aquí, no, este es un gráfico, sí, este es el gráfico viejo que no lo he borrado, ya, este es el gráfico. Y aquí tienen entonces las tasas de crecimiento calculadas así. Primer trimestre de un año con el mismo trimestre del año anterior.
¿sí? Y aquí se ven las recesiones con mayor claridad. ¿Ahí? A ver si podemos. A ver si lo podemos. Entonces, aquí tienen una recesión, la del 82-83. ¿Sí? Una de esas mayores de las que hemos hablado. Esta es la del 88-90. ¿Sí? Tiene en realidad dos segmentos. ¿Sí? Esto es lo que le llaman una recesión en W. Cada una de estas columnas es la tasa de crecimiento de un trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior. ¿Sí? Esta es la recesión del 88, perdón, del 82-83. La definición de recesión con estos términos es 2 trimestres consecutivos, por lo menos, de caída del PBI, de PBI negativo, de tasa de crecimiento negativa. Bueno, aquí tenemos mucho más de 2 trimestres. ¿Sí? Esta de acá es la recesión más grande que hemos tenido y ven ustedes ahí que hay pues, mucho más de 2 trimestres, separados por el crecimiento en 1 o 2 trimestres. ¿Sí? Estos fueron los trimestres previos a las elecciones del año 90 que ganó Fujimori, que Fujimori le ganó a Vargas Llosa. ¿Sí? Si no me equivoco. Esta es la recesión del 98-2001. ¿Sí? Que como les dije, aquí pues los datos están un poco maquillados. Aquí Fujimori intentó su reelección y la perdió. Esta es la recesión del 2008-2009 y esta es la recesión del COVID-19. Todo esto con datos trimestrales. A ver, Christopher. Profesor, una pregunta. ¿Usted cómo sabe que los datos fueron maquillados en esa época? ¿Cómo sé que los datos fueron maquillados? Porque tenemos datos de empleo, después los vamos a ver. Tenemos datos de empleo para la economía urbana desde el 98 hasta el 2019. Y lo vamos a ver ahí, van a ver que en términos de empleo, esa recesión es la más profunda que hay. Sin incluir esta acá, sin incluir la del COVID-19, ¿no? Porque no tenemos datos del COVID-19. Este es un motivo por el cual yo creo que hubo un maquillaje del PBI, y el otro motivo es porque hubo una crisis bancaria muy fuerte. Y normalmente las recesiones con crisis bancarias son agudas, si uno revisa la literatura, son agudas y prolongadas, tienden a ser, digamos, más severas que la recesión usual sin crisis bancaria. Y allí quebraron más de 12 bancos, muchos chicos, pero un par grandes, ¿no? El banco, a ver, por tamaño, el segundo banco por tamaño de depósitos y el quinto por tamaño de depósitos quebraron. El segundo fue rescatado por el gobierno. ¿Ahí? Entonces, si uno ve los datos de la expansión de crédito en ese periodo, ve que el crédito en soles y en dólares se contrajo muy fuertemente, lo que también abona a una recesión importante. Esa es la razón por la cual lo digo. No es, digamos, un diagnóstico político, es un diagnóstico macroeconómico. Y bueno, creo que los datos macroeconómicos han quedado así y no se ha hecho, digamos, mayor cambio allí, ¿no? Pero creo que el fenómeno fue muy importante y no se registra adecuadamente con los datos del PBI, ¿no? No sé si eso satisface tus dudas, ¿sí? Bueno, entonces
estas son las recesiones vistas con el prisma de los datos trimestrales, las tasas de crecimiento trimestrales del PBI. E igual podemos ver pues los auges, ¿no? Y hay periodos de auge aquí importantes, más o menos prolongados, que también se ven, ¿no? Seguramente este periodo que va del 2000, digamos, hasta, salvo esta pequeña recesión en el segundo gobierno de Alan, hasta el 2014-15, es un periodo de auge prolongado, ¿no? No tenemos datos trimestrales antes de los años 80 para chequear este asunto, pero este auge de aquí, el que empieza a principios de los 2000 y termina, digamos, en 2014, 15, y solo tiene una pequeña recesión breve y poco profunda, es uno de esos periodos de auge más prolongados que hemos tenido con los datos que observamos ahora, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta recesión del COVID-19 destaca porque la caída del PBI en el segundo trimestre del 2020 fue 30%. No hay registro de eso, así, ¿no? Y lo que ven aquí, esta tasa de crecimiento, después la vamos a discutir, lo que ven aquí, esta tasa de crecimiento enorme en el 2021, tiene que ver con la base de comparación. Acuérdense que después vamos a ver los datos, pero esto de aquí tiene su explicación, ¿no? Y la explicación es que estamos comparando el PBI del segundo trimestre del 2021 con el PBI que resultó de esta caída de 30%. ¿Está? Entonces, esa es la razón. Después vamos a ver los datos presentados de otra manera para que nos quede claro qué es lo que estamos registrando con estos datos de PBI. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya lo discutimos. Déjenme pasar ahora. Ya. Entonces, un punto importante es que hay una manera de comparar los datos del PBI trimestral que tiene que ver con la noción del PBI desestacionalizado. ¿Está? Entonces, la línea roja son los datos de PBI original. ¿Qué cosa es lo que se ve? Que hay un patrón estacional. Al final del año, el PBI siempre es mayor. Es estos segmentos de aquí, a ver, vamos a ponerlos así para que queden claros. Es este segmento de acá, este de acá, este de acá, este de acá, por ejemplo. ¿Ahí? Entonces, podemos, digamos, dar algunas hipótesis de por qué existe este patrón estacional, pero el asunto es que el PBI del último trimestre del año tiende a ser muy, muy superior al PBI trimestral de los tres primeros trimestres del año, ¿no? ¿Por qué eso es así? Bueno, porque tenemos costumbres, fiestas, gastos, gratificaciones, en fin. Tenemos un conjunto de factores que hacen que efectivamente el gasto, la producción, el empleo, las ventas sean mayores en el último trimestre del año. Y si ustedes ven, el primer trimestre del año, ese tiempo siempre tiende a ser inferior. ¿Sí? Vamos a borrarlos ahora estos de acá. ¿Sí? Y si ustedes ven, entonces,
el primer trimestre del año, siempre encuentran esto. ¿Sí? Y acá van a encontrar lo mismo, ¿no? Y entonces el punto es el siguiente. Cuando comparamos los datos de este trimestre, los tenemos que comparar con el trimestre similar del año anterior, ¿no? Eso es lo que hemos hecho antes. Entonces comparamos el último trimestre de este año con el último trimestre del año anterior. No comparamos este trimestre con el trimestre inmediatamente anterior, porque siempre el último trimestre es mayor que el tercero. El cuarto es mayor que el tercero. El PBI del cuarto trimestre es siempre mayor que el del tercero. Y entonces no tiene sentido que digamos que la economía está creciendo si comparamos este dato con este dato. Lo que tenemos que hacer es comparar este dato con este dato. Y eso es lo que hemos hecho antes. Acá. ¿Sí? Y eso es, así es como están construidos estos datos. ¿Sí? Pero existe una alternativa, que es desestacionalizar el PBI. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica desestacionalizar el PBI? Bueno, aquí tienen un gráfico del INEI donde tienen el dato original del PBI, ¿sí? Y el dato desestacionalizado, que es la línea negra. Básicamente, ¿qué hace ese proceso de desestacionalización? Que hoy pues es un programa, ¿sí? Apretan una tecla y el programa desestacionaliza. Son de acceso libre. Hay varias formas de hacerlo. Normalmente los institutos de estadística oficiales presentan los datos del PBI original, las tasas de crecimiento y también presentan los datos del PBI desestacionalizado. Entonces, ¿qué hace la desestacionalización? Básicamente aplana los picos y levanta los valles. ¿Ahí? Y una vez que tenemos el desestacionalizado, podemos comparar este mes con el anterior o este trimestre con el anterior. ¿Sí? Y entonces es más fácil detectar las recesiones, por ejemplo. ¿Sí? Porque vemos que, porque comparamos el PBI de este trimestre con el del trimestre inmediatamente anterior, no con el del año anterior. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. ¿Sí? Si comparamos la línea roja, ¿sí? A ver, tendríamos que comparar este con este. ¿Sí? Más o menos, a ver, 1, 2, sí, pues 3. 1, 2, ahí está. Tenemos que comparar este con este. ¿Sí? Vamos a borrar este para que quede clara la idea. Tendríamos que comparar estos dos. ¿Sí? Pero si miramos el desestacionalizado, podemos comparar este con el inmediatamente anterior y nos damos cuenta que ha habido un cambio brusco en la tendencia. ¿Sí? Aquí hay una economía que de repente entra en una recesión profunda. Esta es la recesión del COVID-19. ¿Sí? Pero si ustedes comparaban con un año, con el año previo, a lo mejor pues no encontraban ninguna recesión. ¿Sí? Pero había habido un cambio brusco de tendencia que solo se puede chequear si tenemos el dato desestacionalizado. ¿Mm? Y entonces, esa es una de las principales, una de las principales ventajas que introduce desestacionalizar el PBI, ¿no? Es factible precisar los cambios bruscos de tendencia, en particular los inicios de recesión, rápidamente. ¿Ahí? Y eso es lo que se ve acá.
Aquí el PBI está en índices, digamos, el PBI del año 2007 se ha hecho igual a 100, y entonces por una regla de 3 se ha sacado el PBI de los otros trimestres. Esto es mensual. ¿Está bien? Esta es una última manera de ver el PBI. En vez de tasas de crecimiento, vemos el nivel del PBI. Y el nivel del PBI lo podemos ver de dos maneras. El original, que tiene un patrón estacional, en el caso del Perú, el cuarto trimestre es siempre el PBI mayor y el primer trimestre es siempre el PBI menor. ¿Ahí? Así que no vamos a decir que hay una recesión si comparamos los datos pues, del primer trimestre del año con el último trimestre del año anterior. Siempre el PBI se cae. No es que ha empezado una recesión. Aquí sí ocurrió. Pero eso es porque tenemos el dato del PBI desestacionalizado que nos permite llegar a esa conclusión rápidamente. Entonces, ese es el punto básico y quiero mostrar eso con los datos recientes de la recesión del COVID-19. Entonces, este es el PBI global desestacionalizado. Este sector de aquí es el PBI previo a la epidemia, a la pandemia. ¿Sí? Que lo hacemos igual a 100 y esta es la caída. Esta es la recesión ocurrida en el primer semestre del 2020. PBI cae 40 puntos en realidad. ¿Sí? Y esta es la recuperación posterior, que una buena parte de la cual ocurre en el segundo semestre del 2020. ¿Sí? Y según estos datos, después vamos a discutir eso, según estos datos ya habríamos superado la recesión del COVID-19 porque el PBI habría alcanzado el nivel que puntos más, puntos menos tenía antes de la recesión del COVID-19. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es, digamos, la gran utilidad que tienen estos datos desestacionalizados, ¿no? Nos permiten ver el movimiento del PBI sin tener que comparar este mes o este trimestre con el mismo mes o trimestre del año anterior. Aquí, bueno, y lo último que podemos hacer es mirar estos mismos datos para el PBI no primario. Después vamos a discutir esto, pero el PBI no primario es el PBI total excluyendo la agricultura, la pesca y la minería. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con la manufactura, la construcción y los servicios, que es el PBI de las ciudades. ¿Sí? El PBI no primario es un buen indicador del PBI urbano, del PBI de la economía del Perú urbano. ¿Sí? Es más o menos un 70 y tantos % del PBI total. ¿Sí? A ver si tenemos los datos acá, por acá. Por acá los tengo, a ver. Ahí está. ¿Sí? Para 1900, el PBI primario es esto: agropecuario, pesca, minería metálica, hidrocarburos y lo que se llama la manufactura primaria, donde están, por ejemplo, las fábricas de harina de pescado, las refinerías de cobre, etc. ¿Sí? Y esto es, digamos, ya un 25% del total. Las 3/4 partes restantes del PBI, eso es la idea del peso, son el PBI no primario. ¿Está bien? ¿Y qué hay ahí? Bueno, servicios, que es la parte esencial. La economía de las ciudades es básicamente una economía de servicios. Y aquí están los distintos tipos de servicios. Y la parte que tiene que ver con bienes, la producción de bienes. Entonces, digamos, si ustedes quieren, aquí está el peluquero y aquí está la producción de blue jeans o la construcción
de casas, edificios, etc. Y esos servicios son el 50% del PBI total, así que si el PBI no primario es el PBI urbano, son pues 3/4 partes del PBI urbano son servicios. Hay servicios modernos, hay servicios personales, ¿no? Y aquí es donde está el grueso del empleo en la economía de las ciudades. Después vamos a ver el detalle. Pero ahora, entonces, lo que quiero que veamos es que estos datos de PBI no primario desestacionalizado nos permiten trazar la evolución de la actividad económica antes y durante y después de la recesión del COVID-19. Entonces tenemos igual que antes, el PBI del 2019 básicamente está en 100, ¿sí? Este es el punto de partida. El cuarto trimestre del 2019, el PBI se le hace igual a 100, el PBI cae más de 40 puntos, el PBI no primario, la recesión en las ciudades es mucho mayor. Digamos, el PBI agrícola no cae, pero el PBI de las ciudades cae, si quieren ponerlo así. Y hay una recuperación, desde mi punto de vista, sorprendente. No solamente hay que explicar la caída, ¿sí?, sino esta recuperación relativamente rápida si juzgamos por la experiencia de recesiones pasadas, que tomaron mucho más tiempo. Aquí abajo tenemos meses, no años. Y según estos datos, para el 2021, básicamente ya hemos recuperado el nivel de actividad económica que teníamos prepandemia. Y entonces ya hemos superado la recesión del COVID-19, que ha sido una recesión muy profunda, ¿no? Después vamos a, digamos, calificar esta afirmación, pero quiero que quedemos allí. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos ver podemos ver si se puede responder antes que acabe la clase. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, en ese caso, damos por... A ver, Diego, dime. Profe, ¿va a subir el PPT a Paideia? No, pero van a tener la clase grabada. O sea que van a tener ahí el PPT. Ya, muchas gracias. Ya, van a tener la clase grabada. Probablemente me llega el vínculo con la clase grabada en 1 hora y media, un par de horas, y lo cuelgo. Normalmente lo cuelgo en el mismo día. Y tienen la clase completa grabada ahí. Patricia. Sí, profesor, tenemos que leer el texto de Blanchard. Sí. ¿Qué capítulos serían para esta sesión? Para el primer control de lectura les van a anunciar los capítulos, pero básicamente les puedo decir que los 3 primeros debe ser, ¿ya? El 1 y el 2, si no me equivoco, si recuerdo bien, tienen que ver con los indicadores macroeconómicos básicos y con, digamos, una visión general de los problemas macro, ¿no? En cada época, la del 2017, bueno, fue antes del COVID, ¿no? Pero debe ser 1 a 3. Antes del control de lectura, una semana antes, 10 días antes, les van a decir cuáles son los textos que entran para el control de lectura. Pero pueden ir efectivamente avanzando con los capítulos 1, 2 y 3 del Blanchard. ¿Sí? Profesor, ¿es el único libro que trataremos para el control de lectura? No es el único, pero es el principal. También vamos a usar seguramente
el Dornbusch y Fisher, y el Sachs y Larraín, si no me equivoco. Pero los temas son similares, ¿sí? Así que no es que va a haber temas distintos para cada control de lectura, el tema va a ser más o menos similar, y el primer control de lectura va a tener que ver con este asunto de los indicadores macroeconómicos básicos. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso me despido de todos ustedes. Gracias por las preguntas que hacen más entretenida la clase, mucho más interesante para mí con toda seguridad, y espero que para ustedes también. Hasta luego con todos. Bueno, profesor, cuídese. Gracias, Luego, profesor. Sí, Hasta sí, luego. profesor. Gracias, profe. Hasta luego, profesor, muchas gracias.